Contéstatelo tú, ¿quién eres? No sé cuál sea la respuesta que tal vez tú me des, pero la mayoría de las personas con esta pregunta tal vez pensemos en lo que nos dedicamos, tal vez sea un oficio o en lo que estuvimos trabajando. Yo, por ejemplo, ayer que estaba reflexionando sobre esta pregunta, lo primero que dije, pues yo soy ingeniero. Soy ingeniero y tal vez tú sea la misma respuesta. Soy licenciado, soy maestro, soy zapatero, carpintero, carnicero, no sé. Pero la verdad es que esa identidad queda muy limitada. Porque esa identidad solo nos sirve o solo describe una parte de nosotros. En algún momento te vas a tener que jubilar, en algún momento vas a dejar de hacer eso. Y entonces, ¿quién eres en realidad? Porque eso nada más eres en tu trabajo, eso es algo que haces tal vez para vivir, pero tú eres más que eso. Y eso es lo que quisiera que todos lo reflexionáramos y que pudiéramos aprender de Dios quién verdaderamente somos. Porque somos más que lo que trabajamos, somos más que ser un padre, un hermano, un hijo, que la verdad es de las mayores cosas que podemos ser. Les voy a comentar algo aquí a toda la iglesia. Es yo creo que de los días más felices de mi vida, porque aquí está gran parte de mi familia. Y de verdad eso me da mucha alegría. Aquí están. Aquí están las personas que más quiero en mi vida. Y espero que también les sea de bendición esta palabra que voy a compartir. Y la respuesta es esto, la pregunta es esta. ¿De verdad sabemos quiénes somos? ¿De verdad sabemos quiénes somos más allá de lo que hacemos, de lo que nos desempeñamos? Y podemos buscar muchos lugares, la sociedad busca muchos lugares donde encontrar esa identidad. No sé si tú lo has experimentado o lo has visto. Los adolescentes viven una etapa muy difícil porque justamente están buscando una identidad. Es algo que está en el corazón del ser humano. Buscamos algo que nos defina, algo a lo que pertenecer. Y entonces pues hay grupos que medianamente quieren llenar ese vacío de identidad que tenemos. Tal vez algunas personas se identifican, no, pues yo soy mexicano, o con mi oficio, o yo soy rockero, o yo soy no sé qué. Pero la verdad es que ninguna de esas identidades va a llenar el vacío que solo puede ser llenado con la identidad que nos da Dios. Y esto quisiera que lo reflexionáramos a través de una historia de Saúl. Pero antes de eso, quisiera que reflexionáramos un poco más acerca de qué tan importante hace la identidad de nosotros. Un psicólogo en 1971 en la Universidad de Stanford se hizo esta pregunta: ¿qué tan importante es la identidad en los seres humanos? Y para esto llevó a cabo un experimento, tú lo puedes googlear, se llamaba el experimento de la prisión de Stanford. Porque se llevó en la Universidad de Stanford. Y ese experimento fue para evaluar qué impacto tiene la identidad en las personas. En el experimento se publicó en los periódicos en Estados Unidos en 1971 un anuncio que decía: necesitamos voluntarios para un experimento en una prisión donde se les va a pagar $109, ese sería el valor actual, $109 diarios, y el experimento va a durar alrededor de un mes. Entonces un mes vivirían como lo es vivir en una prisión, y ellos querían evaluar el efecto que tenía lo siguiente. Entonces pusieron el anuncio, hubo 71 voluntarios. De esos 71 voluntarios se les hicieron exámenes psicológicos para evaluar cuáles tenían más estabilidad. Los que tenían más estabilidad, se escogieron 24 personas. De esas 24 personas las separaron en dos grupos. Un grupo iban a ser prisioneros y otro grupo iban a ser guardias. Y les dijeron, a los prisioneros no les dieron ninguna instrucción, nada más les dijeron: tú vas a ser prisionero, en las próximas semanas van a ir por ti, pero no les avisaron ni siquiera cómo iban a llegar. Y la verdad es que tuvieron el apoyo de la policía de ahí de Stanford, y llegó la policía real y los detuvo y los llevó a la prisión que habían ellos fabricado, una mini prisión, y se los llevaron y los metieron allá a la prisión. A los guardias sí les dieron un poquito más instrucciones. Les dijeron: tú vas a ser guardia y tienes la autoridad sobre estos prisioneros, los tienes que mantener en control. El experimento estaba programado para un mes, pero al sexto día lo tuvieron que cancelar porque se les salió de control. La verdad es que al asignarles una identidad a unos, como si fueran criminales, como si fueran prisioneros, empezó a hacer que ellos tuvieran
conductas de criminales y de prisioneros. Empezaron a haber motines, empezaron a haber peleas, empezaron a haber problemas en esa prisión chiquita que habían creado. Los guardias empezaron a abusar de su poder, empezaron a hacer castigos inhumanos contra los prisioneros para poderlos controlar. Castigos, todo esto está registrado, lo puedes buscar allí en internet. Castigos como limpiar excusados con las manos, castigos como dejarlos dormir en el suelo con frío, los golpeaban. Entonces al sexto día dijeron, tenemos que parar porque esto está terminando muy mal. Simplemente al sexto día lo tuvieron que parar porque el impacto que tuvo haberle dicho a unas personas, tú eres criminal, tú eres prisionero, y a otras personas darles un poder, tú eres guardia y puedes hacer lo que quieras, se fue demasiado lejos. En 6 días, el asignarles una identidad los llevó por rumbos totalmente diferentes. Cuando se canceló este experimento, una de las conclusiones a las que llegaron, el doctor se llamaba Philip Zimbardo, que ahorita ya no podría hacer esos experimentos, estaba totalmente fuera de derechos humanos y de todo. Pero ese doctor dijo, hubo varias cosas que me sorprendieron. En el 5.º día, a uno de los prisioneros le ofrecimos libertad condicional a cambio que nos diera todo su paga. O sea, él ya iba a salir golpeado, traumado y ya sin dinero ni nada, y le ofrecimos la libertad condicional. Él sin dudarlo dijo, la acepto, denme la libertad condicional. Y le dijimos, espéranos un rato, vamos a evaluar a ver si te dejamos salir. Llegamos 1 hora después y le dijimos, fue rechazada tu libertad condicional. Dice, lo que nos sorprendió fue la respuesta de él, que decir, híjole, yo sí quería salir, pero bueno, ni modo, no la pude obtener. Y se quedó otro día más, cuando a ellos se les había explicado, en el momento que ustedes ya digan pueden salir, pero había quedado en tan solo esos 5 días, tan dentro de su mente que él era un criminal y un prisionero, que aunque no fuera real, que aunque él no había cometido nada para estar ahí, ya en su mente él lo creía. Ahora, esto es lo peligroso. Eso fue un experimento, se salió de control, pero solo es un reflejo de cuántas cosas podemos nosotros estar creyendo, podemos estar atrapados en identidades que no son las que Dios nos ha dado, y podemos estar viviendo en prisiones mentales, emocionales, de las cuales Dios ya te libró, ya te sacó, y Dios no quiere que vivas en eso, pero nosotros podemos estar viviendo en todas esas mentalidades de tal vez reales experiencias que vivimos de niños, de la adolescencia, de adultos. Podemos haber sufrido traiciones, pudimos haber sufrido enfermedades, podemos haber cometido equivocaciones, pero sabes que cuando aceptas a Dios en tu corazón, cuando aceptas el sacrificio de Jesús por ti, Él te ha librado de todo pecado, Él te ha librado de toda esclavitud, Él te ha hecho libre, y Él quiere una vida de bendición para ti. Tal vez estos mensajes parecieran muy positivistas, parecieran imposibles, parecieran que algo que no es real. ¿Cómo yo nada más con creer o con pensar va a cambiar mi realidad? No es lo que estoy hablando. Tú por mencionar algo no se va a hacer real. No es lo que creemos. Lo que sí creemos es que en verdad vino Jesús y Él realmente vivió hace 2000 años y Él realmente murió por ti y Él realmente nos libró de nuestros pecados. Nos libró de las consecuencias de nuestros actos, no de nuestros pasados, sino de los actos y aún de los que vamos a hacer. Nos libró de toda identidad falsa que podemos estar creados. La verdad, el tener una identidad correcta puede determinar si tú vas a vivir con bendiciones o con maldiciones en tu vida. El tener una identidad correcta puede determinar lo que viene para nuestras vidas. No importa si tienes 10, 20, 30, 80 años. Dios siempre tiene planes de bien para ti. Dios siempre sigue teniendo propósito para tu vida. No importa la edad que tengas, Dios siempre sigue teniendo planes para nosotros. Ahora ¿nosotros creemos que de verdad esos planes están para nosotros? Muchas veces lo que nos impide vivir en esa identidad correcta y vivir en los planes que Dios tiene para nosotros es que nosotros sabemos que no somos perfectos, que nosotros sabemos que tenemos muchas fallas, que hay muchas cosas que desconocemos y pensamos que no merecemos vivir las promesas que Dios tiene para nosotros. Pensamos que no las merecemos y la verdad es que es real. Tal vez si analizamos nuestra vida, pues hay muchas cosas que hemos fallado, decisiones malas que hemos tomado, pero la buena noticia es que no se trata de ti,
No se trata de lo que conoces o desconoces, sino se trata de que Dios puede transformar nuestras vidas. El problema es que es difícil creerle a Dios. Es difícil creerle a Dios, y esto es lo que le pasó a Saúl. No sé si tú conozcas la historia de Saúl en la Biblia, pero la vamos a ver y seguramente, tal como yo lo hice, te vas a poder identificar con esta historia de Saúl en la Biblia. La historia de Saúl está contada en la Biblia en un libro que se llama Samuel, en el primer libro de Samuel. Samuel era un profeta de Dios. Saúl fue el primer rey en el pueblo de Israel. Dios actúa aquí en la tierra a través de pueblos y a través de personas que Él escoge. En la antigüedad, Dios escogió un pueblo, que era el pueblo de Israel, y ese pueblo fue escogido, ¿para qué razón? Fue escogido para transmitir las enseñanzas y el amor de Dios a todo el mundo. Entonces Dios escogió este pueblo, y este pueblo estaba gobernado por jueces que eran profetas de Dios. Dios hablaba directamente con ellos y les daba instrucciones. Pero a partir de Saúl fue designado rey, y Saúl fue el primer rey que estuvo gobernando Israel. Cuando se designó a Saúl como rey, primero en el libro de Samuel nos describe cuál era la realidad de la vida de Saúl. Y ahí es donde quiero que iniciemos viendo cuál era el contexto en el que vivía Saúl. Ese viene en el libro de Primera de Samuel, del capítulo 9, del verso 1 al 3. Y dice así: había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, de la tribu de Benjamín. Su hijo era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Cierto día, los burros de Cis se extraviaron, y él les dijo a Saúl: lleva un siervo contigo y ve a buscar a los burros. Vamos a reflexionar un poquito de cuál era la realidad de Saúl. Saúl aquí menciona que era hijo de un hombre rico e influyente. Saúl era influyente, era rico. Recuerden esto: Saúl era influyente y rico. Aparte de todo, era apuesto. Pero no solo dice que era guapo, que era apuesto, dice, era el hombre más apuesto de Israel. O sea, era un hombre apuesto, dice que era alto, fuerte, que le sacaba arriba de los hombros a todas las personas. Era rico e influyente y soltero. ¿Qué chicas quieren conocer a alguien así? Pues más o menos como yo, nada más. Bueno, esta era la realidad de Saúl. Esta era la realidad de Saúl. Sin embargo, vamos a ver, Saúl, aunque en apariencia tenía todas estas virtudes, dentro de su corazón, él tenía heridas. Él tenía una identidad errónea que lo llevó a perderse todas las bendiciones que tenía para él Dios. Vamos a seguir leyendo. En el versículo 19 y 20... aquí a Saúl y a su papá se le habían perdido unos burros. El papá lo mandó a buscar estos burros, y ya tenían 3 días buscando los burros y no los encontraron. Dice que fueron por las montañas, que fueron a los pueblos, no encontraron nada, y a Saúl se le ocurrió. Dijo, vamos a buscar a ese hombre de Dios, que dicen que es profeta, que se llama Samuel, y vamos a preguntarle para que él nos diga dónde están esos burros, por qué no los encontramos. Y fueron con Samuel. Iban a preguntarle por los burros, pero Samuel les tenía noticias mucho mayores de las que ellos iban a preguntar. Y dice así: yo soy el vidente, contestó Samuel. Sube al lugar de adoración delante de mí, y allí comeremos juntos. En la mañana te diré lo que quieres saber, y te enviaré de regreso. Y no te preocupes por esos burros que se perdieron hace 3 días, porque ya los encontraron. Además, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Imagínate que Dios de alguna manera se comunicara contigo y te dijera, en mi caso Luis, ponlo con tu nombre,
Tú eres el centro de todas las esperanzas de México. A través de ti es como yo me voy a manifestar, voy a compartir mi palabra, voy a compartir mi amor, voy a combatir la pobreza, voy a sanar enfermos, voy a hacer tantos milagros, pero va a ser a través de ti. ¿Tú qué pensarías? ¿Pensarías que estás preparado? ¿Pensarías que tú puedes hacer eso? ¿O lo dudarías? Si de verdad te lo preguntas, yo ayer me lo pregunté y dije, no, se me hace que yo no le creería. No me siento tan listo, no me siento tan capaz de hacer muchas cosas. Híjole, no, yo creo que yo sí lo dudaría. Pues esto mismo fue lo que le pasó a Saúl. Él lo dudó. Él no le creyó mucho a Dios que eso fuera posible. ¿Cómo sabemos que no le creyó mucho a Dios? Por lo que le responde Saúl a Samuel, que viene en el versículo 21. Dice, Saúl respondió, pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Ahora vamos a separar dos cosas. Los planes de Dios para Saúl, ¿cuáles eran? Usarlo como bendición y como las esperanzas del pueblo de Israel. Saúl tenía las capacidades, tenía la influencia, pero él no las veía. Cuando se describe, cuando el capítulo empieza a describir a Saúl, dice que él era un hijo de una persona rica e influyente. Luego menciona que él era visualmente muy atractivo. Pero ¿cómo se autopercibía Saúl? Él decía, no, yo no soy capaz. Yo soy nadie me ve, nadie me toma en cuenta, mi familia no es importante. ¿Cuántas veces nosotros tenemos percepciones equivocadas de nosotros? Tal vez tú puedas pensar, pues con Saúl era evidente, pero yo sí, a mí nadie me escucha, a mí nadie me ve. Yo no soy como Saúl. La verdad es que eso no es cierto. Dios nos crea a cada uno de nosotros con capacidades especiales con las cuales Él quiere cumplir propósitos específicos. En el lugar en el que te desenvuelvas, en el lugar donde estés, Dios quiere actuar a través de ti. Eso te lo puedo asegurar porque dice la palabra eso. No importa la vida que lleves, no importa el dinero que tengas, no importa la edad que tengas, Dios quiere actuar a través de ti. Eso lo dice la palabra. Pero a veces nosotros pensamos, no, pues es que yo no soy tan bueno para hablar, yo no me sé la Biblia de memoria, yo tengo muchas fallas. No, Dios a través de mí no puede actuar, pero la verdad es que eso es una mentira. Dios quiere actuar a través de ti y tú tienes influencia en el lugar en donde te rodeas. Les aseguro que todos los que tenemos un tiempo viniendo a esta iglesia, no solo hemos sido bendecidos por nuestro pastor, que la verdad es excelente, hemos recibido amor, hemos recibido palabra de Dios, pero la mayoría hemos experimentado mucha bendición, la mayoría de la bendición a través de toda la iglesia, de todas las personas. Te aseguro que otras personas te han bendecido, te han escuchado, te han impulsado, pláticas han sido de bendición. En los grupos de conexión, no solo la palabra que se comparte es de bendición, sino las relaciones que se hacen. Y la manera principal en la que actúa Dios aquí en la tierra es a través de personas. Él pudiera hacerlo sin ninguno de nosotros, pero dice la palabra de Dios que nosotros somos colaboradores de Dios. No sé si tú sabías que nosotros somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Tú y yo estamos capacitados con esas cualidades. Ahora, por lo general, nosotros somos buenos para ver lo mejor en las otras personas. A veces no nos damos cuenta de lo mucho que está impactando nuestra vida en la vida de las personas. Entonces, en el mensaje nada más voy a dar 3 consejos de cosas de las cuales nos tenemos que cuidar para cuidar nuestra identidad, para no perder las bendiciones de Dios en nuestra vida. La primera es nuestra autopercepción.
En el otro servicio lo comentaba y la verdad es que es cierto, a veces lo platico con mi hermano. Yo no lo conocí mucho a un pastor, un misionero que usó grandemente Dios, sin duda transformó muchas vidas, pero lo que más se me quedó grabado de esa persona, tal vez muchos han escuchado su nombre, fue un gran siervo de Dios aquí en Zacatecas, se llamaba John Pendleton, murió hace poco tiempo. Y la verdad, yo en cuanto escucho su nombre, recuerdo esta frase: yo no soy lo que yo pienso que soy, yo soy lo que la Biblia dice que soy. La verdad es que esa es una verdad tan poderosa. Nosotros podemos tener una idea de nosotros, pero es más fuerte y es más real lo que Dios dice que tú eres que lo que tú piensas que tú eres. Para poder nosotros vivir de verdad la verdadera esencia de lo que somos y nuestro propósito, tenemos que acudir a Dios para que Él nos enseñe quiénes somos. Entonces, la primera cosa que nos tenemos que cuidar es autopercepción. Nuestra autopercepción va a ser errónea, va a tener fallas. La verdadera identidad que tenemos es la que dice Dios que tenemos. Vamos a seguir leyendo qué fue lo que pasó con la vida de Saúl, porque la verdad está muy interesante. Aquí podemos ver cómo Dios tenía grandes planes para Saúl. Dios quería que Saúl fuera la bendición de Israel, que fuera la esperanza del pueblo de Israel. Pero ya vimos que él tenía un corazón que dudaba, como todos lo tenemos. Pero vamos a ver qué sigue diciendo esta historia. Vamos a leer ahora en el capítulo 10, del verso 1 al 7. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. En ese momento, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse porque Dios está contigo. ¿Cuál es la diferencia del mensaje de las personas que creemos en Dios a un mensaje de motivación o superación personal? La verdad es que nosotros somos realistas. Nosotros entendemos que sí tenemos muchas fallas, que nuestros deseos no siempre son los mejores, que no siempre tomamos las mejores decisiones, pero entendemos que si Dios se manifiesta a través de nosotros y si Dios tiene planes y promesas para nuestra vida, para nuestra familia, para los que nos rodean, no es por lo mucho que nosotros podamos saber o saber hacer, sino porque Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios nos acompaña. Es algo que Jesús le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque entonces vendrá el Espíritu Consolador. Siempre que caminamos en la vida, no andamos solos. En muchas situaciones te vas a encontrar donde ya no vas a tú saber qué hacer, no vas a saber qué decisiones tomar, no vas a poder incluso físicamente hacer nada. Puede ser una enfermedad, puede ser un evento que escape de nuestras manos. Muchas veces en la vida lo vamos a experimentar. Hay cosas que llegan de pronto y la verdad es que vamos a darnos cuenta de nuestra incapacidad humana. Pero la verdad, lo que nos sostiene en esos momentos es que sabemos que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que Dios nos ayuda, que Dios nos levanta, que Dios nos da fuerza, nos da fortaleza, nos da dirección, nos da sabiduría, y eso es de lo que nos tomamos. Y si tú has estado en esos momentos donde ya no sabes qué hacer, donde estás destrozado, donde ya no tienes fuerzas, me sabrás comprender que llega Dios, te abraza, te ama, pone personas que te animan, te pone situaciones. Hemos visto aquí entre las personas, hay milagros, personas que se han curado de cáncer, de tantas enfermedades. Hemos visto matrimonios restaurados, hemos visto tantas cosas que les pudiéramos estar contando. Las hemos visto, están aquí entre ustedes en este servicio, en el del sábado, en todos. Conocemos historias, no estamos hablando
mentiras porque las hemos visto esos milagros de Dios y sabemos que no somos nosotros, sabemos que es imposible que nosotros hubiéramos podido hacer algo. En la mañana no lo platiqué, pero hace 2 semanas lo estuve platicando. Yo hace como 3 años estuve yendo a la prisión de menores y allí compartía a Dios. Fue por pura suerte que yo empecé a ir a la prisión de menores. Un compañero, que parte también que fue importante de esta iglesia, Fura, él le llamaba mucho la atención apoyar a ese tipo de jóvenes. Él estudió criminología, él estaba un poquito más en ese ambiente y un día me dijo, hey, acompáñame. Voy a ir a predicar allá, a compartir algo en las prisiones. Yo dije, pues yo nomás lo voy a ir a ver. Nomás voy una vez y ya. Fui esa vez a acompañarlo y al final estuve yendo como 2 años y medio. El último año ya estuve yendo, porque él se cambió a vivir a Veracruz, ya estuve yendo yo solo. Y la verdad, para serles sinceros, yo no conocía mucho de la Biblia. Yo nunca estuve en pandillas, nunca estuve en drogadicción. Las primeras veces yo pensaba, ¿y qué les voy a compartir yo? ¿Qué les voy a hablar? Si yo no sé de eso. No, es más, ni la Biblia casi ni me la sé, pero ahí. Comprendí cómo Dios nos da sabiduría, Él pone las palabras, Él pone incluso la gracia. Por alguna razón que yo no entiendo ni me explico, los jóvenes dispusieron tanto su corazón, los pastores, mi hermano, algunas personas de la iglesia me llegaron a acompañar algunas ocasiones. Las primeras veces que yo llegaba, los chavos iban, con sus sillas las arrastraban y yo dije, ya me vienen a escuchar. Se acercaban a mí, las volteaban al revés y se sentaban para demostrarme que a ellos no les interesaba nada de lo que yo les fuera a hablar. Esas fueron las primeras semanas. Ellos iban para retarme, como para que veas que aquí nos importa poco y nada lo que tú vengas a decirnos. Después de 1 año, entraba, los pastores, mi hermano, las personas que me acompañaron saben que no miento. Los chavos llegaban, a veces llorando y me abrazaban, me guardaban chocolates, cosas que le regalaba a su familia y preferían no comérselo, y aparte que ellos no tenían nada ahí, para demostrarme que ellos estaban esperando que yo los fuera a visitar para escuchar palabra de Dios. Y sinceramente yo no tenía nada que ofrecerles. Personalmente yo no tenía ninguna palabra que los pudiera animar. Yo no sabía sus situaciones. Bueno, me las platicaban, pero yo nunca las viví. Muchos de ellos vivieron en la calle, vivieron en puentes, cosas que yo nunca hice. Pero yo vi cómo el poder de Dios actuó a través de mí, porque no era yo, era Dios. Y ¿sabes qué? Así es en tu vida, así es en nuestros problemas. Nosotros muchas veces vamos a estar incapaces de saber qué hacer, de poder levantarnos, pero sabes que el Espíritu de Dios está con nosotros. Entonces, el primer consejo era, no confíes en tu autopercepción. El segundo consejo es, Dios siempre está con nosotros, no está solo, no está solo. Dios siempre está contigo, Dios siempre está contigo. Y vamos a terminar de leer la historia de Saúl, que tristemente no termina de la mejor manera, es una historia triste, pero creo que nos deja grandes enseñanzas. Dios, cuando unge a través de Samuel a Saúl, le dijo, voy a estar contigo, vas a ser de bendición para el pueblo de Israel, solo hay una condición, tienes que obedecer cuando yo te dé un mandato. Esa era la condición, confía en mí cuando yo te digo cómo actuar en la vida. Esa era la condición. Y entonces había en ese momento de la historia, Israel era un pueblo pequeño, en medio de muchos pueblos que tenían mucho poder, tenían soldados, tenían más poder económico. Israel era un pequeño pueblo allí en medio de esos pueblos. Y esos pueblos oprimían al pueblo de Israel. Entonces, dice Dios, yo te voy a liberar de los pueblos de los amalecitas, creo que sí eran los amalecitas, te voy a mandar a destruirlos, pero tú les vas a ganar, pero no dejes nada. No dejes cabras, no dejes posesiones, destruye todo. Entonces, ese era el mandato de Dios para Saúl. Y vamos a ver qué pasó en esta historia. En el versículo 9 dice, pero Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag,
y se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos, de hecho con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que no tenía valor o lo que era de mala calidad. ¿Cuántas veces nosotros confiamos en la palabra de Dios a medias? Pero cuando también los comprendo, les digo que el pueblo de Israel pues era oprimido por los pueblos que estaban a los lados. Y dijeron, ¿para qué destruimos esto que sí nos puede servir? ¿Para qué destruimos las cabras? ¿Para qué matamos las ovejas? Si esto sí puede ser de bendición para nosotros. Nada, nomás hay que matarlos a ellos. Se me hace que Dios se equivocó. ¿Cómo nos va a decir que también destruyamos la comida? ¿Cuántas veces nosotros negociamos así con la palabra de Dios? Puede ser con un perdón, puede ser con bendecir a alguien y decimos, no, ¿cómo lo voy a perdonar? Se me da que Dios se equivocó. ¿Cómo me puede pedir que yo perdone a esta persona? ¿Que no sabe él el daño que me hizo? Sabes que si Dios te pide algo, o nos pide algo, es para nuestra bendición, es para nuestro beneficio. Tenemos que creer en la palabra de Dios completamente. No podemos estar creyendo solo en las partes que nos convienen y las partes que no nos convienen dejarlas de hacer. Porque la verdad es que aun cuando parezca difícil, aun cuando parezca que no es para nuestra bendición, si lo dice la palabra de Dios, lo tenemos que obedecer y sin duda es lo que verdaderamente traerá esa plenitud, traerá los propósitos de Dios para tu vida y para mi vida. Finalmente, en el versículo 13 en adelante dice: cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y este mugido de ganado que oigo?, le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlo al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo a Saúl: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? De este último pasaje estaba yo reflexionando en dos cosas. Aquí el lenguaje de Saúl ya cambia completamente. Cuando Samuel le dijo: ¿por qué no obedeciste a Dios?, aquí nosotros ya comprendimos que Saúl solo creyó una parte de la palabra de Dios y por eso se perdió bendiciones. Pero la verdad es que nuestras decisiones no nos alejan del amor de Dios. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no depende de nuestras decisiones. Lo dice 1 Corintios capítulo 12, dice: nada, ni en el cielo ni en la tierra, nos puede alejar del amor de Dios. La verdad es que ninguna acción que hayas hecho, ninguna decisión, nada que podamos hacer nos puede alejar del amor de Dios. Pero nuestras acciones tienen consecuencias. Dios nunca va a perder su amor hacia nosotros. Nosotros no podemos hacer algo para que Dios nos ame más, porque Dios nos ama y nos ama. Dios no ama como las personas, Dios no ama a medias. Dios te ama y Dios te ama. Pero nosotros con nuestras acciones podemos alejarnos de Dios. Es la primera consecuencia que trae el pecado en nuestras vidas. Y esto lo podemos aprender desde la creación. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Dios los seguía amando de igual manera, pero eso hizo que ellos se alejaran de Dios, se sintieran lejos de Dios, se sintieran culpables y Adán y Eva se alejaron de Dios. Algo que yo he reflexionado es como, tal vez algo que todos conocemos, es a Judas, la historia de Judas. Judas traicionó
a Jesucristo, lo vendió por unas monedas siendo su amigo. Esta es más reflexión propia, pero yo creo que si Judas se hubiera acercado a Dios, Dios lo hubiera perdonado. Pero esas acciones lo alejaron a él de Dios. Y al final Judas se ahorcó, pero se ahorcó él. No fue un castigo de Dios, él se ahorcó porque él se alejó de Dios. Aquí Saúl sabía que desobedeció a Dios y él se sintió lejos de Dios. Y aquí ya cambió las palabras con las que se refiere a Dios cuando habla con Samuel. Ya no le dijo, lo vamos a sacrificar estos animales a nuestro Dios. Le dijo a Samuel, vamos a sacrificar estos animales a tu Dios. Él ya se sentía lejos de Dios. Y la otra es que Samuel le contestó, aunque te tengas en poca estima, Dios te posicionó como rey de Israel. Pero Saúl nunca lo creyó. Saúl nunca creyó la posición que le había dado Dios a Saúl. Y quiero recordar con lo que había empezado. ¿Tú de verdad crees la identidad que te ha dado Dios como hijo de Dios, como rey y sacerdote en este lugar, como embajador del reino de los cielos en este lugar? ¿De verdad crees que mereces todas las bendiciones que Dios tiene para ti, en tu familia, en tu trabajo? La verdad es que si nosotros evaluamos por nuestras propias acciones, por nuestros propios deseos, pues no los vamos a merecer. Pero somos hechos merecedores por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Eso nos hace justificados ante Dios. La tercera y última cosa que tenemos que cuidarnos es pensar que nuestros actos nos descalifican como hijos de Dios. En el versículo 24 al 26 dice, entonces Saúl le confesó a Samuel, es cierto, he pecado, he desobedecido tus instrucciones y el mandato del Señor, porque tuve miedo del pueblo y por eso no hice lo que ellos me pidieron. Pero ahora, por favor, perdona mi pecado y regresa conmigo para que pueda adorar al Señor. Pero Samuel respondió, no volveré contigo, ya que tú rechazaste el mandato del Señor. Él te ha rechazado como rey. Dios desechó a Saúl como rey. Pero aquí nunca dice que Dios lo desechó como su hijo, como la persona que amaba. A veces nuestras acciones, decisiones, esa falta de identidad nos hace a lo mejor perder algo que queríamos mucho. Pero sabes que nunca dejamos de ser hijos de Dios y nunca dejamos de tener promesas de Dios en nuestra vida. Esto lo enseñó Jesús. Ya no voy a mencionar versículos en la pantalla, pero esto lo mencionó Jesús en la historia del hijo pródigo. Tal vez tú la conoces. La historia del hijo pródigo es un relato que contó Jesús, es una parábola, un cuento donde él quería reflejar una verdad más profunda del reino de los cielos. En la historia del hijo pródigo hay un padre que tiene una gran herencia, que el hijo toma en poco, la desperdicia y él se va y al final termina viviendo en un chiquero comiendo la comida de los puercos, cuando él era merecedor a vivir como rey, siendo hijo de un señor de gran poder. Pero esta es una parábola que contó Jesús para ilustrar el amor y la realidad de Dios Padre y de nosotros como sus hijos. La verdad es que por más que nos hayamos alejado de Dios, nunca dejamos de ser hijos de Dios. El amor del Padre nunca termina, pero nosotros tenemos que tomar la decisión de regresar a Dios, de recordar nuestra verdadera identidad y de que no estamos haciendo nada comiendo la comida de los cerdos, que nuestro lugar es como hijos de Dios, viviendo como hijos de Dios, teniendo todas las bendiciones que debe tener un hijo de Dios. Y para terminar, quisiera recordar otra pequeña reflexión de este mismo tema. Tal vez la mayoría de nosotros conocemos el Padre Nuestro. Cuando en la historia del hijo pródigo, el hijo regresó, el padre no le dijo, híjole,
como te fuiste, despreciaste mi nombre, despreciaste mi herencia, ahora para que vuelvas a ser mi hijo y para que vuelvas a merecer todo, vas a tener que hacer esto y esto y esto y esto, si no, no te voy a aceptar. No, eso no fue la historia del hijo pródigo. En cuanto el hijo tomó la decisión de regresar y aceptar su lugar como hijo, el padre ya lo estaba esperando con los brazos abiertos. Y eso también lo aprendemos en el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro es la oración que les enseña a hacer Jesús a sus discípulos. Y la podemos dividir en 4 partes. La primera es aceptar que somos hijos de Dios. Es nuestra identidad. La verdad es que nuestra identidad, como comentaba al inicio, va a guiar nuestras decisiones, va a guiar nuestras formas de comportarnos, va a guiar quiénes somos, va a guiar incluso los estándares que tenemos para aceptar relaciones, trabajos, formas de vida. Porque nosotros, cuando sabemos quiénes somos, sabemos lo que merecemos, sabemos lo que vamos a hacer. Entonces, en el Padre Nuestro, la primera parte que dice, Padre Nuestro, eso nos posiciona como hijos de Dios. La segunda parte es una parte de agradecimiento a Dios, exaltación a Dios. La tercera parte es pedir por las bendiciones de Dios. ¿Y sabes qué deja hasta el final en el Padre Nuestro? El perdón de los pecados. Tal vez choque con algunas ideas un poquito más religiosas, porque a veces podemos llegar a pensar, no, es que yo estoy mal con Dios, me he equivocado, le he fallado a Dios, yo ya conocía de Dios y aún así lo descarté. Yo escuché dirección, indicaciones de Dios claramente y no le hice caso y tomé mi camino. ¿Sabes qué? Nada de eso te descalifica como hijo de Dios, nada de eso te descalifica de las bendiciones de Dios, aunque no decimos que no le importe a Dios. Claro que le importa a Dios y nuestras acciones tienen consecuencias, pero espiritualmente es el último paso que tenemos que seguir como hijos de Dios. Primero debemos identificarnos como hijos de Dios, exaltar a Dios, darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, seguir pidiendo por sus bendiciones y hasta el final Dios nos transforma. A veces en las iglesias pensamos, no, es que a la iglesia van todos los que ya están bien, todos los que ya conocen a Dios. El que predica, híjole, de seguro ese ya se la pasa orando, se la pasa leyendo la Biblia todo el tiempo. No, la verdad es que no. Ni nuestros pastores, ni los pastores de cualquier iglesia, nadie somos perfectos. Todos cometemos errores, todos estamos aprendiendo. Pero aquí, ¿con qué es lo que pasa? ¿Con qué intención buscamos a Dios? Sabiendo que es un Dios amoroso, sabiendo que es un Dios que nos levanta. El modelo de Dios es diferente. Primero nos muestra su amor, primero cambia nuestros corazones y luego cambia nuestro exterior. A veces nosotros lo queremos hacer al revés. Primero queremos que todo nuestro exterior se vea bonito, aunque por dentro estemos bien mal. Pero el modo de Dios es diferente. Primero quieres cambiar tu corazón y lo demás lo irá cambiando Él. Y te aseguro que aunque haya cosas que no haya cambiado en el exterior, cuando Dios ya cambió tu corazón, puedes aún estar batallando con cosas, pero tu confianza está en Dios. Toda tu vida depende de Él. Puedes estar como Pablo en la prisión y va a haber un gozo, una paz, aún en las dificultades, aún en la enfermedad, porque tú sabes que Dios está contigo y que Dios te va a bendecir y que Dios te va a levantar. Por eso es más importante el corazón que lo exterior. Vamos a orar. Si puedes, ahí en el lugar en donde estás, cerrar tus ojos y vamos a orar.